Para empezar, daremos una primera aproximación al concepto de temperatura. La temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Un sistema se encuentra en equilibrio térmico cuando se alcanza la misma temperatura. Dilatación térmica. La dilatación térmica es la solución de problemas para el cálculo del cambio de la longitud o el volumen de diversos materiales. Algunos cuerpos aumentan su tamaño cuando sufren un incremento de temperatura y al disminuir esta, la mayoría de los cuerpos se contrae o se disminuyen sus dimensiones. En la siguiente imagen podemos observar cómo los cables telefónicos o los de energía eléctrica son colocados en los postes con cierta holguera. Pues sí, estos se instalaron con un largo justo al disminuir la temperatura ambiental. Si estos se contraen, podrían romperse. A continuación les vamos a mostrar una pequeña tabla de los materiales y el coeficiente numérico de cada uno de ellos. Para este tema tenemos tres diferentes fórmulas. La primera vendría siendo el cambio en volumen, que vendría siendo igual al coeficiente volumétrico por el volumen de inicio por el cambio de temperatura. Que el coeficiente volumétrico lo vendríamos sacando multiplicando 3 por la dilatación lineal. Y el cambio en temperatura restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa vendría siendo la primera fórmula. La segunda es el cambio en longitud igual a la longitud final menos la longitud inicial. Y para terminar, nuestra tercera fórmula vendría siendo la longitud final igual a la longitud inicial más el cambio en longitud. Y para sacar el cambio en longitud tendríamos que multiplicar la dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio en temperatura. Y para sacarle el cambio de temperatura tendríamos que restar temperatura final menos temperatura inicial. Escalas de temperatura. Para medir la temperatura se utilizan algunas propiedades de la materia que se ven afectadas por ella. Una de las principales escalas introducidas fue la de Fahrenheit, propuesta en 1714 por el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. En otros países se utiliza la escala de Celsius, la cual es mayormente aceptada en el mundo, propuesta por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Y la tercera escala vendría siendo la de Kelvin, una escala cuyo valor cero real indica que las moléculas de las sustancias realmente no tienen movimiento. Esta escala fue propuesta por William Kelvin en 1854. Algunos ejemplos de estas pueden ser que las escalas de temperatura entre Celsius y Fahrenheit. Entre los puntos fijos de vapor y hielo hay 100 grados en la escala de Celsius y 180 grados en la escala de Fahrenheit. Por lo tanto, un Celsius es 1.8 veces mayor que un Fahrenheit. Y en el caso del Kelvin, la escala de temperatura del Kelvin, la temperatura es más baja en la escala de Kelvin y corresponde a menos 273.15 grados Celsius, que es el cero absoluto. A continuación les vamos a mostrar algunas tablas sobre la temperatura y que permite comparar las temperaturas entre las diferentes escalas. La forma en la que se pueden transformar las temperaturas entre las diferentes escalas de acuerdo con la relación de la tabla, que es la siguiente tabla que les vamos a mostrar. Es la relación que tienen entre ellos. Se le llama calor a la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperaturas entre ellos. El calor es claramente otra forma de energía, es una forma de energía en tránsito. La unidad de energía en el sistema internacional es el Joule. Dado que el calor es una forma de energía, entonces tomaremos esta como la unidad de calor por excelencia.
Algunas unidades arbitrarias del calor son la caloría, la kilocaloría o gran caloría y el BTU, unidad británica térmica o unidad térmica británica. Las equivalencias entre estas unidades son: una caloría es igual a 4.186 joules, una kilocaloría es igual a 1000 calorías, que es igual a 4186 joules, y un BTU es igual a 1055 joules. El calor específico se basa en predecir los cambios térmicos de diferentes sustancias cuando cambia su temperatura mediante la aplicación del concepto de calor específico, y también resolver problemas que impliquen variación de temperatura en sustancias conocidas sin que éstas cambien de fase. La fórmula para el calor específico sería calor entre masa por el cambio de temperatura. Y a continuación les mostraré una tabla en donde se muestra el calor específico en diversas sustancias. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido, o de líquido a gaseoso. Por el contrario, el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase y aumenta la temperatura se llama calor sensible. Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. Leyes de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Las primeras personas que trabajaban en el campo de la termodinámica desarrollaron la idea de que la energía se conserva. Ellos se convencieron de que el calor es una forma de energía y ello debe tenerse en cuenta al considerar las ganancias y pérdidas de energía. Un sistema en un determinado estado tiene cierta cantidad de energía interna, pero ¿qué le sucede al sistema cuando cierta cantidad de calor fluye hacia él? Esta energía adicional puede usarse de dos maneras. La primera es que puede ocasionar un aumento de la energía interna del sistema, o la segunda es que puede suministrar al sistema de la energía que requiere para realizar el trabajo sobre el entorno. Si se examina cualquier otro sistema, se observa que la adición de calor al sistema produce una situación similar, concluyéndose para un sistema que el calor añadido al sistema es igual al cambio en la energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Y a este enunciado se le conoce como la primera ley de la termodinámica, la cual es una variante de la ley de la conservación de la energía que incluye la energía interna. Segunda ley de la termodinámica. Es claro que debe de tener otro principio no expresado en la primera ley de la termodinámica que especifica la dirección en la cual puede efectuarse un proceso. El calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a otro con menor temperatura. Otra definición como de la segunda ley de la termodinámica es: la energía calorífica no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. Y otra definición común de la segunda ley de la termodinámica es imposible construir una máquina que opere con un movimiento perpetuo.